En el capítulo anterior llegábamos hasta los momentos en que desaparecía, moría la patria vieja, ese periodo que lleva el genial brillo de José Miguel Carrera, un periodo que muere, desaparece y se destruye en medio de los escombros de Rancagua. El encono, las acusaciones entre ambos bandos, entre carrerinos y o'higginistas, la lucha a rencores entre el propio José Miguel Carrera y Bernardo O'Higgins van a ser un abismo imposible de superar, un abismo que se hace cada vez más profundo, incluso en los momentos en que se inicia la retirada hacia la ciudad argentina de Mendoza. El programa de hoy trata acerca del heroico cruce del Ejército Libertador de los Andes y de las batallas que finalmente dan el triunfo a los patriotas, Chacabuco y Maipú. Los patriotas, luego del desastre de Rancagua, cruzan la cordillera de los Andes junto con sus familias, muchos de ellos, hacia el exilio en Mendoza. El exilio siempre ha sido un castigo muy cruel. Ya desde la antigüedad, el destierro era una de las penas más graves. Dejas atrás tu tierra, tus costumbres, tu gente. Por suerte, a los patriotas chilenos los estaba esperando en Mendoza alguien que fue muy importante para ellos, José de San Martín. Quizás nos falte hoy la perspectiva para pensar en ese éxodo desgarrador. Familias que partieron con lo puesto, sin alimentos, sin ropa de cambio, arrancando de las primeras avanzadas realistas que cercaban Santiago. El propio Bernardo de Vera y Pintado acarreaba a 2 de sus hijas menores de edad. O'Higgins acompañaba a su madre y a su hermana. Ya se escuchaban las detonaciones de las guerrillas del coronel realista Antonio de Quintanilla, mientras la muchedumbre corría por entre cerros y piedras, barriales de nieve derretida, en ese mes de octubre de 1814. 3, 4, 5 días sin comer, con los pies destrozados. Las mulas, al 6.º día de travesía, estaban hambrientas y extenuadas, y se negaban a continuar. Sin leña para hacer fuego en las heladas noches, la columna de casi 3.000 personas avanzaba desesperadamente hacia el exilio, amenazando en convertirse en la más espantosa tragedia de la historia americana. San Martín, el general argentino a cargo de la ciudad de Mendoza, sería la carta providencial de salvación. Intuyendo que la derrota patriota en Rancagua terminaría en un éxodo masivo, despachó de inmediato 1.000 mulas y abundantes víveres que salvaron de la muerte a la masa de refugiados. Mientras tanto, al amanecer del día 5 de octubre, las avanzadas realistas entraban a la ciudad de Santiago, que se engalanaba con los colores del rey de España y vitoreaba la entrada del ejército realista. Mariano Osorio, el general victorioso en la batalla de Rancagua, tenía 40 años al asumir el gobierno de Chile. Había hecho su carrera militar en España y se encontraba en Lima como comandante general de artillería cuando el virrey del Perú decidió mandarlo a cargo de la nueva expedición que partía a Chile. Reemplazó en el mando a Gabino Gainza, el mismo que había firmado el Tratado de Paz del Ircay, y al enterarse de la lucha interna que divide a los patriotas y que incluso los ha llevado a enfrentarse en el combate de las 3 acequias, decide marchar hacia el norte. En una rápida campaña que comienza el 13 de agosto de 1814 con el desembarco en Talcahuano y que continúa el 18 de agosto cuando entra en Chillán, termina el 5 de octubre cuando asume el mando de Chile. Duro en la batalla, sin embargo, pidió a sus tropas el mejor trato hacia la población vencida. Los santiaguinos son nuestros hermanos y no nuestros enemigos, que ya han fugado. Usemos con ellos
toda nuestra ternura y compasión. Todo parecía favorecer el gobierno moderado de Mariano Osorio, pero al leer la Gaceta de Lima con fecha de noviembre de 1814, el general montó en airada y justificada cólera. En el diario, en este periódico, se leía que toda la genialidad del virrey había permitido el éxito de la campaña militar. De inmediato, con su vanidad profundamente herida, despacha una carta insolente, una nota insolente a la Gaceta de Lima, señalando que no había sido precisamente el virrey el inspirador de su estrategia militar. Con esto, Mariano Osorio cavaba su tumba, a pesar de que el virrey Abascal ya había mandado una nota a la corte solicitando el ascenso a brigadieres tanto de él, de Mariano Osorio, como del coronel Rafael Maroto. Como consecuencia de esta intriga palaciega, el 15 de junio de 1815 asumía el mando de la nación don Francisco Casimiro Marcó del Pont, Ángel Díaz y Méndez y una serie de títulos y cargos más. Con la llegada de Marcó del Pont se iniciaba una nueva era en la historia de Chile. Mientras tanto, en Mendoza, O'Higgins era recibido calurosamente por San Martín, al igual que todo su grupo, y no ocurría lo mismo con don José Miguel Carrera, quien era recibido muy fríamente por el gobernador de Mendoza. Viendo que él y su gente es mirado con sospecha, continúa su camino hasta Buenos Aires. Un solo norte se dibujaba ahora en la mente de todos los guerreros que se encontraban establecidos en Mendoza, la libertad de Chile. En el resto de Latinoamérica la situación no era mejor ese año de 1814 porque casi todas las colonias que se habían alzado en contra del rey habían sido sometidas, con excepción en esos momentos de Buenos Aires. En 1813, un año antes de estos sucesos, Napoleón había autorizado el regreso de Fernando VII al trono mediante el Tratado de Valencey, y el deseado, como le llama el pueblo, regresaba dando un golpe de autoridad absoluta. Detiene a los diputados liberales, declara nulos y sin valor los decretos de las Cortes y la Constitución de 1812, reinstaura la Inquisición y termina con todo intento de reforma, constitucionalidad y liberalismo. En Europa, Napoleón Bonaparte vive sus días de ocaso. Obligado a abdicar, ha regresado nuevamente y durante 100 días intenta apoderarse de los territorios conquistados durante su imperio. Pero el 18 de junio de 1815, en los campos de la Belle Alliance, Waterloo, en Bélgica, sus ejércitos son derrotados finalmente por una coalición británico-prusiana. Es el fin del imperio de Napoleón Bonaparte y el comienzo del terror blanco en Francia. Los partidarios del antiguo régimen, monarquistas, inician la persecución de todos aquellos que habían participado en los tiempos de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico. Verdadera caza de brujas, donde los fusilamientos y las detenciones se hacen incontrolables. El terror blanco terminaría finalmente en el verano de 1816. La batalla de Waterloo ocurría 3 días después de la llegada a Santiago del nuevo gobernador don Francisco Casimiro Marcó del Pont. En Chile, el terror de la Reconquista ha significado allanamientos de hogares, detención de los principales cabecillas que han quedado en el país y el traslado a la isla de Juan Fernández de los más destacados personajes de la patria vieja. En medio de la más absoluta pobreza tras 2 años de guerra civil, el anterior gobernante Mariano Osorio había había instaurado fuertes impuestos para poder mantener un ejército de 2.000 soldados que le exigía el virrey del Perú. Pero el día 26 de diciembre de 1815 asumía el mando de la nación el nuevo gobernante Francisco Casimiro Marcó del Pont. Una nueva mano se empezaba a sentir en el gobierno de Chile. En la batalla de Rancagua había destacado una de las unidades militares españolas traídas especialmente para la reconquista de Chile. Era el Batallón Talaveras, comandado por don Rafael Maroto y que contaba entre sus oficiales de mando al sargento mayor Vicente Sambruno, antiguo cura enrolado en el ejército español de resistencia contra Napoleón. Llegó a Chile con el grado de capitán de Talaveras y ahora se hacía cargo de la policía de la ciudad. Él había detenido a 200 prisioneros en el colegio de los jesuitas, de los cuales 42 partieron confinados a la isla de Juan Fernández.
Entre los patriotas desterrados a las lejanas islas del Pacífico figuraban, entre otros, Juan Egaña. Desterrados a las lejanas islas del Pacífico figuraban, entre otros, Juan Egaña, José Antonio de Rojas, Francisco de la Lastra, Juan Enrique Rosales, Ignacio de la Carrera, Mateo Arnoldo Hebel, el que había entregado su imprenta para la Aurora de Chile, y el futuro presidente de Chile, Agustín Eizaguirre, entre otros. Vicente Sambruno había sido el motor intelectual de la matanza de patriotas en la cárcel de Santiago y ahora asumía sin contrapesos su enorme influencia en el nuevo gobernador, Casimiro Marcó del Pont. Don Francisco Casimiro Marcó del Pont no contaba aún los 45 años y ya era mariscal de campo. A pocos días de asumir el mando, creaba el Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública, presidido ni más ni menos que por el temido capitán Vicente Sambruno. Como una manera de demostrar la fuerza de la Reconquista, ordenó la construcción de los fuertes del Cerro Santa Lucía. Levantó nuevamente la horca en la Plaza de Armas y proclamó la pena de muerte por cualquier conato de oposición. Al otro lado de los Andes, el general José de San Martín echaba a andar un vasto plan de liberación de Chile y desde allí hacia el propio virreinato del Perú. San Martín era poseedor de una fuerte personalidad, alto, de mirada penetrante y con un absoluto control de la inteligencia y la voluntad. Formado en España en las campañas contra Napoleón Bonaparte, había conocido las logias masónicas y se había integrado a la logia lautarina, fundada en Londres por el gran venezolano Francisco de Miranda. Al llegar a Buenos Aires, San Martín forma a su vez una logia lautarina. Había llegado a Mendoza cumpliendo un plan que él se había trazado desde mucho antes de la derrota chilena en Rancagua. Comprendía que las campañas realizadas hasta ahora a través del Alto Perú contra el virrey habían fracasado, pero a la vez servían de barrera para el avance realista hacia Buenos Aires. Estaba convencido que con un pequeño ejército que saliera de Mendoza hasta Chile, podría llegar al Perú en forma más fácil a través del Pacífico. San Martín había asumido el gobierno de la provincia de Cuyo, una provincia segregada del territorio chileno incorporada al nuevo virreinato de La Plata en 1778. Y se encontraba San Martín precisamente organizando su ejército cuando se produce la derrota de Rancagua. De inmediato manda gran apoyo de mulas y alimentos para socorrer a los fugitivos. Y entre ellos encuentra en Bernardo O'Higgins un leal colaborador, tanto en las campañas militares como en la administración de la provincia. Ahora había que reponer fuerzas para iniciar la liberación de Chile. Entre las figuras de los chilenos que han llegado hasta Mendoza, hay varios que llaman la atención de San Martín. Uno de ellos, José Ignacio Centeno, con una capacidad de organización impresionante. San Martín lo llama a su lado y lo convierte en su secretario. Otro personaje también importante en esos momentos es un abogado que había sido secretario de Estado en tiempos de José Miguel Carrera. Nos referimos a Manuel Rodríguez Erdoiza, que en esos momentos empieza a convertirse en una leyenda. La figura de Manuel Rodríguez va a destacar con luz propia durante todo este periodo de la reconquista de la organización del Ejército de los Andes. Descubiertas sus grandes capacidades por San Martín, inmediatamente lo convierte en espía y va a atravesar la cordillera una y otra vez para mantener absolutamente informado al general San Martín sobre todo lo que está ocurriendo en Chile. Sus aventuras, anécdotas increíbles, sus disfraces para arrancar o engañar a los talaveras y la audacia de haber organizado las guerrillas que desarticularon la resistencia militar realista son parte de esa leyenda. En uno de estos actos de extrema audacia, Manuel Rodríguez, que no conocía el rostro del gobernador Marcó del Pont, simplemente se disfrazó de mendigo, abrió la puerta del coche del gobernador y aceptó sonriente la moneda que éste le entregó. Pero Marcó del Pont estaba alarmado por otras informaciones. Tras poner precio a la cabeza del guerrillero, con una recompensa de 1.000 pesos, se enfrascó en las medidas de defensa del territorio chileno, extremadamente largo y vulnerable a una invasión por varios pasos cordilleranos. El pueblo de Melipilla era asaltado por Manuel Rodríguez y el de San Fernando por Juan Pablo Ramírez. Bandidos como José Miguel Neira se sumaban a la causa patriota con el grado de coronel de milicias. Los jóvenes de la sociedad armaban sus propias montoneras, siendo el primero en morir su jefe, Juan José Traslaviña.
Y el ejército realista tenía que dividirse para enfrentar por un lado a los guerrilleros y por el otro el probable ataque de una invasión desde la cordillera. Al 31 de diciembre de 1816, el ejército de los Andes, integrado por chilenos y argentinos, contaba ya con una fuerza de 4.045 soldados, incluyendo infantería, caballería y artillería, esta última integrada por cañones fundidos por el fraile Luis Beltrán en los Hornos de Mendoza. Ya estaba todo listo, tropas disciplinadas y bien instruidas y uniformadas, un gigantesco operativo logístico para mantener alimentada la expedición durante el cruce, un análisis palmo a palmo de cerros, montañas y quebradas para el avance y las más precisas instrucciones para la campaña y la administración de Chile una vez que éste recuperara su libertad. En una nota reservadísima del 17 de enero de 1817, el gobierno de Buenos Aires autorizaba a San Martín para nombrar al brigadier don Bernardo Higgins en clase de presidente o director provisional de Chile. Con una precisión propia de los grandes estrategas de la historia, el general San Martín dio inicio al cruce de la gigantesca cordillera de los Andes. 2 años dedica San Martín, junto con O'Higgins y otros patriotas chilenos, a organizar el Ejército Libertador de los Andes. En 1816 contaban ya con 4.000 hombres. Este episodio tiene mucho de épico, de heroico. La verdad que se juntan hombres chilenos, argentinos, peruanos, en pos de un gran ideal, la libertad americana. Vamos a conocer los detalles de este cruce de los Andes. El 9 de enero salía en dirección a San Juan el teniente coronel Juan Manuel Cabot, que con una partida de emigrados chilenos debía cruzar hasta Coquimbo, mientras el mayor Celada, más al norte, se dirigía desde La Rioja hasta Copiapó. El día 14 de enero salía hacia el sur Ramón Freire para cruzar hacia Talca y el 18 de enero partía hacia Uspallata el coronel Juan Gregorio Las Heras al frente de una división de las 3 armas y 800 soldados. El 19 y 20 partía la primera división al mando del jefe del Estado Mayor, brigadier Estanislao Soler, y los días 21 y 22 salía la segunda división al mando de Bernardo Higgins. Soler y O'Higgins avanzaron hacia el norte por la altiplanicie hasta llegar al río de los Patos, en territorio argentino. De ahí un poco hacia el sur para alcanzar la máxima altura, 3.650 metros, sin producirse los temibles efectos de la puna que tanto se temía. El 2 de febrero iniciaban el descenso para caer el día 4 sobre las defensas realistas de Achupallas y los Andes, en el lado chileno. Una junta militar llamada de urgencia por Marcó del Pont, el día 8 resolvió establecer las defensas en el río Maule, uniendo las tropas de la capital y de Concepción, pero al día siguiente el gobernador cambió el plan, señalando la cuesta de Chacabuco como punto de resistencia, mientras avanzaban los refuerzos desde Rancagua, San Fernando, Curicó y Talca. Cuando en la mañana del 12 de febrero de 1817 los comandantes españoles trataban de alcanzar la cumbre de Chacabuco, ya las tropas del Ejército Libertador ocupaban el sector. A las 11:45 de la mañana comenzó el avance de la división O'Higgins, en 2 columnas de ataque a la usanza napoleónica. A la terrible batalla se sumó poco después de la 1 de la tarde la división de Estanislao Soler. A las 2 de la tarde terminaba el encuentro. De los 1.400 realistas quedaban 500 muertos, 600 prisioneros y el resto huía por entre los cerros.